Primero que nada, agradeciendo a Sport Media por permitir el espacio, al igual que a su patrocinador, alzapato.com. Continuamos con esta segunda parte que veníamos sobre el mes de el programa de concientización sobre la prevención del suicidio. Como bien había comentado en la primera parte, quería platicar de una forma más holgada, de una forma más ligera, sobre los mitos que se encierran dentro de todo este proceso que cada año se avalan para que las personas entren bajo una conciencia de que el tema del suicidio es real y que el tema del suicidio realmente afecta la sociedad. El primer mito, lo voy a tratar de enumerar. El primer mito es: las personas que hablan de suicidio nunca lo hacen. No. Es un mito. La realidad es que muchas personas hacen pequeños guiños sobre el me voy a matar, me quiero morir, o temas que tienen que ver con el suicidio, o dan indicios con pláticas o referencias sobre el tema de la muerte. Y estas pláticas realmente se tienen que tomar como serias. No es correcto pensar que lo hace porque están buscando la atención. Y ahí es donde viene nuestro segundo mito. El segundo mito dice: las personas que intentan el suicidio solo buscan atención. A menudo las personas van a pensar de que son estas personas que están pasando por este proceso, intentan solamente que los vean. Y realmente no es así. Las personas que sufren este esquema de desesperanza que les hablaba en la primera parte de estos programas, tiene que ver con el hecho de dejar de sufrir, porque a fin de cuentas es un sufrimiento. El ver de forma negativa mi mundo, el mundo que me rodea, el contexto que me rodea, que no hay nada positivo, eso genera un dolor emocional, y ese dolor emocional en ocasiones es insoportable, y como insoportable, una de las formas que se ven encaminadas algunas personas es ir y tomar en cuenta la opción del suicidio. El tercer mito: si alguien quiere suicidarse, no hay nada que se pueda hacer para detenerlo. Esto es un mito, ya que si logramos como familiares, como amistades, poder detectar a una persona que cumple con los aspectos que les planteé en el programa anterior sobre el cómo poderlo detectar, estaríamos planteándonos que no vamos a dejar a esa persona sola. Una situación de desesperanza te hace vivir una soledad, te hace sentir una soledad, la cual te conlleva a pensar de que nadie piensa en ti, que nadie está al pendiente de ti y que no recibes un mensaje. Y son simplemente percepciones que tiene la persona. Cuando una persona se aísla, lo mejor que puedes hacer como amigo, como familiar, es una llamada. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Vamos a un café. Son situaciones que se entienden como mito porque no hay nada que detenga a un ser querido de poder darle cariño y amor a una persona que siente desesperanza.
El mito número 4 dice, hablar sobre el suicidio puede incitar a alguien a hacerlo. Esto no es cierto. Lo mejor que se puede hacer es platicar sobre el tema, saber que existe la situación, saber que tiene que ver con esquemas mentales, con esquemas de percepciones. ¿Por qué? Porque simplemente hay personas que ni siquiera entienden cuál es el proceso en el que están viviendo, porque es un proceso de desesperanza, es un proceso depresivo que tiene que ver con esquemas biológicos, que tienen que ver con esquemas sociales, que tienen que ver con esquemas mentales. Y cuando las personas hablamos y difundimos sobre estos temas, puede que al llegar al oído de esta persona entienda que debe de levantar la mano para pedir ayuda o dar ayuda en el caso que sea una persona que detecte a alguien con este tipo de casos. El mito número 5. Las personas que intentan suicidarse siempre quieren morir. A veces las personas simplemente pueden sentirse atrapadas en un dolor, digámosles un dolor psicológico, un dolor emocional, y buscan desear un alivio. Pero eso no necesariamente significa que se quieren morir. Hay un esquema dentro de este proceso que son las ideaciones suicidas, que son pensamientos que se van a presentar en las personas de una forma u otra. Simplemente el pensamiento va a aparecer y va a generar incomodidad en la persona, mas no necesariamente tiene que ver con que hay un deseo per se del quererse morir. El mito número 6 sería: las personas que parecen felices o exitosas no pueden estar pensando en el suicidio. Bueno, eso también es falso, porque el sufrimiento emocional no siempre es evidente, no siempre es a simple vista. Por eso tenemos que estar atentos, informándonos sobre cómo poder detectar con esos pequeños guiños que platiqué en el programa anterior, en donde las personas van a tener la capacidad de poder internalizar un poco con estas personas que pueden tener una felicidad exacerbada. Y esa felicidad tan grande puede ser simplemente una forma de tapar esa gran tristeza o ese gran sufrimiento que viven las personas. Hay muchos casos que se pueden ver en internet de personas que la última foto que le tomaron fue feliz con sus hijos, o la última foto que le tomaron estaba en el parque de diversiones con su novia, o la última foto que le tomaron tenía una cara de ángel y de felicidad. Sí, están sufriendo por dentro y están tratando de dar su mejor cara ante la vida por sus seres queridos. El mito número 7. Si alguien ha intentado el suicidio en el pasado, no lo intentará nuevamente. Lamentablemente, dentro de las estadísticas que hacen relevancia a las personas que logran consumar un suicidio, están las personas que ya tuvieron un evento. Estas personas que tuvieron un evento y no fue consumado, podríamos plantearnos el hecho que fallaron. Y podríamos plantearnos el hecho de que eso les permitió a sus familiares o a las personas cercanas poderlas ayudar. Sin embargo, eso no tiene absolutamente nada que ver con que una situación de desesperanza o un esquema depresivo muy fuerte no las lleve nuevamente a consumar el hecho. Entonces, mucho cuidado, eso es un mito que realmente muchas personas creen y no es así. El suicidio afecta principalmente a personas mayores. Eso es un mito. ¿Por qué? Porque según las estadísticas que se presentan en México, el 40% de las personas registradas en los suicidios que se generan en México son entre 10
y 29 años. Por lo cual, este es un tema que no solamente tiene que ver con personas adultas. La desesperanza puede llegar por medio del bullying en una escuela. La desesperanza puede llegar por medio de una persona que pierda su trabajo. La desesperanza puede llegar por medio de una persona que tuvo una ruptura amorosa. La desesperanza puede llegar por medio de una persona que perdió a su hijo, murió su hijo. Este tema de los mitos realmente es bastante importante porque el mito funge en la sociedad como una venda que no permite que veamos de forma correcta este tema y que no lo podamos abordar. Y de ahí viene la importancia de platicar sobre el tema. Tenemos que entender de que todos estos mitos que les estoy enumerando son mitos que son culturalmente aceptados y que no van a reflejar una relevancia científica. Son simplemente juicios de valor que erróneamente lo que hacen son entorpecer el trabajo de prevención para este tipo de conductas. Como bien se lo había comentado, en el deporte también se presenta un esquema en donde podríamos plantearlo. El tema del suicidio tiene diversas maneras que son directas e indirectas en el ámbito deportivo. Les voy a hacer referencia de algunas de forma que podamos vislumbrar que en el deporte de alto rendimiento o en el deporte sí vamos a poder también conseguir algunos esquemas como estos. De primera cuenta, tenemos que entender que la presión y el estrés en el deporte de alto rendimiento genera que un atleta esté bajo una presión de dar un resultado o no dar resultado, de hacer las cosas o no hacer las cosas. Ese rendimiento puede verse afectado. Por ejemplo, un deportista que vaya para una competencia, que se ha preparado y sorpresivamente, sabiendo que es el número 1 a nivel nacional, y sorpresivamente se presenta un deportista de otra categoría que lo bajan a la suya, eso genera una disparidad competitiva y puede generar un choque. ¿Por qué? Porque simplemente ese deportista no va a ganar la medalla por la que fue. En muchas ocasiones eso pasa, eso es algo que se vive en el deporte y eso puede generar una depresión. El segundo tema es el del retiro deportivo. Tenemos que entender que los deportistas de alto rendimiento van a tener una fecha de caducidad, como le dice mucha gente. ¿Y qué sucede después de esa fecha de caducidad? Si eres un deportista que solamente te dedicaste al deporte, cuando llegas a la edad máxima para poder seguir fungiendo en el deporte, ¿qué sucede con tu vida después? Eso es un esquema que te puede llevar a la depresión y te puede llevar a la desesperanza, por lo cual siempre es importante desde las filas más pequeñas trabajar con carreras duales. ¿A qué me refiero con carreras duales? Es el simple hecho de llevar una ruta de vida y una ruta deportiva. El tercer tema sería las lesiones deportivas. Cuando un deportista está en su pleno apogeo y recibe una lesión deportiva, realmente la percepción que va a tener el deportista es que su mundo se acabó, ya no va a poder continuar, ya no va a poder competir, no sabe si siquiera va a volver a regresar. Esos son pautas y esquemas que pueden generar que un deportista pueda llegar a tomar un camino equivocado, como es el camino del suicidio. El bullying y el acoso en el deporte también es algo que sucede y algo en donde tanto los padres como los entrenadores, como los psicólogos tenemos que estar atentos. Por supuesto que es cierto que va a haber deportistas que tienen habilidades o destrezas más desarrolladas que otros, pero eso no significa que los que no la tienen desarrollada no puedan generar un mejor desarrollo en el deporte. Sin embargo,
la comunicación que se tengan entre estos compañeros o entre estos deportistas o las burlas que se pudiesen presentar pueden generar esquemas de estrés y de ansiedad y de depresión, y hasta podría llegar a la desesperanza para personas que se sienten acosadas por el no poder hacer las cosas como quizás la habilidad que tengan otros. Otro de los puntos que también está aunado al deporte, y tenemos que entenderlo, que es un beneficio, pero que no tenemos que abusar, ¿no? Porque el beneficio del deporte en la salud mental es irrelevante, es inamovible, es inobjetable. Sin embargo, la forma en cómo llevemos nosotros nuestra vida deportiva es la que nos puede generar situaciones que van fuera de lo que se tiene que considerar como sano. Por eso es importante que tú, deportista, que quizás te riges por tu propia cuenta, busques el apoyo de un entrenador, la coordinación de un psicólogo deportivo, los comentarios de un compañero deportista que tenga una guía. El hacer deporte solo pudiese llevarnos a un esquema en donde no va a haber forma de detectar si vas por un buen camino, y la percepción que tengas ante la actividad física que generas, evidentemente eso va a tener una distorsión que puede llevarte a la desesperanza. Por última parte, tenemos que entender que dentro de todo esto que está relacionado con el suicidio está la participación y la conciencia de los actores en los deportes, tanto asociaciones como directivos, como entrenadores, deben de tener presente que el deportista también es un ser humano. En ocasiones, cuando una persona tiene el título de deportista, o mayor aún, cuando es un deportista de alto rendimiento, entendemos como que son superhombres y que por ende no pueden sufrir, no pueden padecer. Un ejemplo que les puedo dar: Michael Phelps fue una persona que tuvo una depresión gigantesca, una desesperanza gigantesca, y él levantó la mano ante el mundo a decir: a mí me pasa esto, no estás solo. Y eso es un mensaje que mandó a todos los deportistas en el mundo. Entonces es algo que sí sucede, y sucede tanto en las partes de deporte formativo como en las partes de el deporte de alto rendimiento. Y bueno, por último, solamente quiero comentarle de algunos casos de eventos que sucedieron en el suicidio y que tienen relación con el deporte. Entre los casos que le traigo, no tienen ninguna, tienen una relevancia porque evidentemente fue un suceso lamentable. Sin embargo, no hay un orden, ¿no? Entonces les comentaré. En el 2021, Omar Malavé, manager de algodoneros de Unión Laguna, fallece. Su hija mandó un mensaje desgarrador. Lo voy a leer. Para todos los que quieran saber qué pasó, se mató. La verdad es que no me contendré porque la salud mental es muy importante. Le puede pasar a cualquiera, incluso cuando alguien como Omar Malavé nunca